Nadie tiene un día perfecto. Nunca vas a tener el día en el que te levantas y estás perfectamente motivado. Sí, lo puedes tener algún día, pero no lo vas a tener todos. La cuestión es qué haces cuando tienes un mal día o qué haces cuando tienes una situación incómoda o qué haces cuando tienes que hacer algo que no te apetece por miedo principalmente a ver cómo te va a salir el resultado. Y hoy quiero contarte, bueno, pues algunas cosas que puedes tener en cuenta para superar ese miedo a la hora de actuar. Nos vamos a circunscribir, por supuesto, al ámbito de las ventas, pero hay muchas cosas que te van a ayudar en tu día a día. Así que si estás preparado, comenzamos con este nuevo episodio en el que te voy a dar algunas claves para actuar a pesar del miedo, a pesar del temor. Vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre desarrollo personal, sobre ventas y sobre cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona para que puedas vivir mejor y mejor profesional, para que obtengas los mejores resultados, que estoy convencida que te los mereces. Y como te comentaba en la introducción, hay días. Haré un podcast después en el que hable cómo gestionar esas emociones cuando uno estamos, bueno, pues a la ruleta rusa de las emociones, porque nada es lineal. A veces estamos a tope de energía y a veces estamos un poquillo más descolgados, estamos más bajos o tenemos un mal día. Pero eso será en otro episodio. Hoy te quiero hablar de cómo puedes actuar, cómo puedes hacer, qué tienes que tener en cuenta de cara a actuar en esos momentos en los que quizás pues te dé miedo hacer alguna cosa, miedo, respeto, utiliza la palabra que mejor encaje contigo. ¿Qué puedes hacer para actuar, para tomar acción, si prefieres cambiar la palabra, para tomar acción a pesar, bueno, pues de ese miedecillo que tenemos todos a la hora de tomar decisiones o hacer cosas que sobre todo te están sacando de tu zona de confort o que te suponen un reto, porque a veces los retos es quizás lo que más te saca de tu zona de confort. Así que si estás preparado ahora ya sí que sí, te voy a dar una serie de claves que puedes tener en cuenta, que yo las utilizo porque aquí soy humana. Ya sabes que siempre que levanto la mano, los que escucháis en el podcast no veis que levanto la mano, siempre levanto la mano porque las cosas que yo te cuento en este podcast, las cosas que vais a ver en estos vídeos de YouTube, que por fin estoy al día en el canal de YouTube, las cosas que vais a ver son cosas que yo pruebo en mí y que experimento. No cuento nada que no haya probado en mí porque no va conmigo. Para eso esto se llama ética comercial, aunque podría llamarse ética en la vida, que es lo que aplico casi siempre porque no soy perfecta en mi día a día. Pero en concreto, en los contenidos que vais a ver aquí, todas las cosas que os comento son cosas que he estudiado y que he probado en mí. Ya sabéis que soy muy de probar y testear las ideas en mí para ver cómo funcionan, porque si no las pruebo en mí, pues cómo os la voy a poder contar si no sé cómo han sido las cosas. Bueno, ¿qué puedes tener en cuenta a la hora de gestionar ese miedo, gestionar esa sensación o ese vértigo que tienes a la hora de tomar decisiones? Verás, eh, cuando el miedo está mal gestionado, cuando ese temor, cuando esa, no sé cómo expresarlo, pero tú me entiendes bien, cuando ese resquemor, esa sensación de, ay, no me apetece, no quiero, porque es enfrentarte a algo diferente, aparece. Cuando eso aparece, te va a impedir realmente hacer lo que deseas, te va a impedir que, que no veas la vida o que veas más lo negativo que lo positivo. Y si te fijas, bueno, si me sigues en redes, verás que estoy colgando los lunes una frase que procuro que sea motivadora, ya que el lunes generalmente suele ser un día en que la semana empieza y algunos pensáis que la semana es mala, en el que suelo colgar una frase en la que intento que vayáis con mayor energía a la hora de abordar el lunes. Y hace como cosa de un mes colgaba una frase de Napoleón Hill, que ya sabéis que es el autor de, entre otros libros, de Piense y hágase rico, que me pareció realmente interesante porque quizás es lo que más, si lo piensas de alguna forma, más te va a ayudar si analizas la frase completa, que no lo vamos a hacer aquí, que te voy a dar claves prácticas, quizás te va a poner en contexto a la hora de por qué es tan importante actuar y moverse a pesar del miedo. Mira, la frase la voy a leer porque la quiero decir, la quiero decir más o menos bien. Lo que te viene a decir es que nunca va a ser el momento adecuado para hacer las cosas que deseas. Así que lo mejor que puedes hacer es hacerlo ahora, porque el miedo te impide actuar, te impide no saber hacer las cosas, te impide eh, tomar las decisiones y te impide
no tomar ese primer paso. Y cuando tomas ese primer paso, el camino y las dudas se despejan. La frase era un poco más elaborada, pero venía a decir que al final las cosas se van colocando a medida que tú vas avanzando, que nunca va a ser el mejor momento para empezar. De hecho, bueno, ya veréis que este podcast sale en octubre, ya veréis que el mes que viene entrevisto a Luis Ramos, y Luis Ramos siempre tiene una frase que me encanta, que el mejor momento para tomar acción es ahora. ¿Por qué? Porque ese pequeño paso que puedes hacer ahora es el que va a hacer que se despeje el camino. Y ahora me dirás, vale, Marta, ¿y cómo tomo ese pequeño paso? Porque el miedo también está en ese pequeño paso. Está claro que en el paso de gigante, en el salto de gigante, bueno, pues evidentemente da mucho más miedo, pero ese pequeño paso que probablemente te saque de tu zona de confort también te va a dar bastante miedo, o te va a dar respeto. Si quieres cambiar la palabra miedo por respeto, me parece válida cualquiera de las dos, y cualquier otra que utilices por la que te sientas realmente cómodo. Entonces vamos a ver, que me estoy dispersando, vamos a ir al grano, vamos a ver qué puedes hacer para tomar esos pasos, para tomar acción a pesar del miedo o del respeto. Lo primero que tienes que tener en cuenta, y a lo largo de distintos episodios y vídeos del podcast, te habrás dado cuenta que cuando hablamos del miedo, le decimos que el miedo no es una cosa que sea para enfrentarte o confrontarte. Quizás la palabra sea confrontarte, no es una batalla contra el miedo. El miedo quizás no es que se anule o que se elimine del todo. El miedo lo que haces es, de alguna manera, disminuir su impacto. Y eso se hace cuando lo aceptas, punto número uno. Punto número dos, lo reconoces. Cuando reconoces que tienes ese miedo y tomas acción y lo aceptas, investigas y ves qué puedes hacer para superarlo, por favor, lo que estoy diciendo aquí, el que tenga una fobia, estos son los miedos comunes, el que tenga una fobia, es decir, algún tipo de miedo patológico, os recomiendo encarecidamente que por favor vayáis a buscar a un especialista, porque yo no soy psicólogo, aunque apasiona la psicología. De verdad que os animo a que vayáis a un especialista que os ayude a superar y a convivir con ese miedo. Esto es para ese respeto que tenemos a la hora de hacer cosas diferentes. No tiene nada que ver con fobias o problemas quizás mucho más enquistados. El momento en el que tú lo aceptas, te va a dar, como lo vas a ver desde otra perspectiva, ya no estás batallando, sino que estás aceptando lo que hay, vas a serenarte un poco. Entonces ahí vas a tener mucha información de por qué lo tienes, incluso en cuanto te das cuenta de que lo tienes y sabes qué tipo de miedo tienes o qué es lo que te impide avanzar, vas a poder buscar información para saber ese miedo, cómo se trata y demás. Yo creo que en algún episodio os he contado que yo tenía miedo al éxito, no el miedo al fracaso. El miedo al fracaso ya asumo que la vida es aprendizaje, error y acierto. Entonces en el error estoy quizás más acostumbrada, pero yo tenía mucho miedo al éxito. En el momento en que lo reconocí, bueno, pues me permitió saber que lo tenía, aceptarlo y ver cómo lo podía superar. Por eso, pues aquí estoy siguiendo con el podcast, ya, siguiendo con los vídeos, con los cursos, con las mentorías, con la empresa que he montado, haciendo un montón de cosas a pesar de que tengo ese miedo al éxito, que sé que está ahí, pero le saludo aquí, lo tengo aquí encima del hombro izquierdo, lo saludo de vez en cuando, hablo con él y lo acepto, forma parte de mí, pero no permito que no me deje avanzar, porque sé que está ahí. El problema, como muchas veces sucede en la vida, es que cuando no sabes qué es lo que te está sucediendo, es muy difícil que puedas tomar alguna medida correctora, porque no sabes frente a qué tienes que tomar esa medida correctora. Así que recuerda que lo más importante es reconocerlo, aceptarlo, investigarlo y saber qué tienes que hacer. Ese es el paso número uno para cualquier miedo, cualquier bloqueo que tengas a la hora de tomar distintas acciones o a la hora de empezar. Lo que tienes que hacer también es, para que te dé un impulso más a la hora de poder avanzar y tomar esos pequeños pasos, tomar esas pequeñas acciones, recordar, por eso es tan importante siempre ajustar tus metas con tus valores y con tu propósito de vida, recordar cuáles son esas metas y tus valores, porque en el momento en que tú sepas que eso te encamina hacia ahí, más que probablemente vas a sentir más impulso de avanzar que cuando no está alineado con tus metas o con tus valores, o cuando ni siquiera recuerdas que eso forma parte de tu camino, eso forma parte de lo que quieres lograr. Y te voy a poner un ejemplo que quizás no tiene nada que ver con las ventas. Si tú tienes miedo a volar, pero una de tus metas es viajar por el mundo, está claro que en algún momento algún avión, lo siento mucho, te va a tocar coger, te va a tocar tomar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues reconocerlo, entender que está ahí ese miedo, buscar ayuda si es necesario. Yo te animo siempre a que busques ayuda con un especialista en el área que sea, que para eso estamos. Y desde luego, si tu meta o tu valor es recorrer el mundo viajando, ayudando, me da igual la razón por la que sea, si tú sabes que para llegar a conseguir esa meta vas a tener que pasar por ese proceso, vas a encontrar toda la energía necesaria
para poder de alguna forma superar ese miedo y convivirlo. Ya sabéis que el miedo se supera atravesándolo, ¿no? A ver si encuentro un vídeo que me encanta y os lo voy a dejar en las notas de podcast de qué sucede cuando en realidad atraviesas el miedo, ¿no? Y te atreves a verlo cara a cara. Es maravilloso. A ver si encuentro ese vídeo y os lo pongo en las notas del podcast. Bien, recuerda que cuanto más alineado esté, más fácil va a ser que encuentres la energía, la motivación y salir de tu zona de confort para tomar ese paso porque sabes que te va a encaminar hacia lo que quieres lograr. El tercer punto que es esa parte de coste-beneficio. Cuando tú tienes que tomar una acción para enfrentar ese miedo, para actuar a pesar de ese miedo, puedes hacerte esta pregunta: ¿qué gano si lo hago? ¿Qué pierdo si no lo hago? Y cuando esta acción que quieres hacer está muy alineada con, bueno, pues tu propósito, tu misión, lo que quieras lograr, está claro que el coste de no hacerlo te va a lastrar, mientras que el beneficio de lograrlo te va a impulsar. Cuando tú veas que el no moverte, el no tomar acción, el no hacer eso que quieres hacer, te va a suponer no avanzar en la línea correcta y va a tener un coste enorme, probablemente minimices ese miedo para tomar ese primer pequeño paso, porque el primero de verdad que es el más difícil. Luego ya una vez que das ese primer paso y te das cuenta de que no ha pasado absolutamente nada, que no ha explotado la casa, que no te ha dejado de hablar las personas, que no te han dejado de contestar los clientes, ya verás como al final, a partir de ahí, el segundo, vas a ir con mucha más confianza. Pero si tú en este coste-beneficio tienes que el beneficio de no hacerlo es, bueno, es superior al beneficio de hacerlo, quizás es porque esa no es la acción correcta. Así que el coste-beneficio te va a servir para las dos cosas. Primero, para impulsarte y segundo, para reevaluar si esa meta, ese objetivo, esa tarea que tienes que hacer realmente es acorde a ti, a tu esencia, a tus valores, a tu manera de trabajar o no lo es. Así que fíjate qué importante también es hacerse este tipo de preguntas porque te van a ayudar a evaluar si esa es una tarea, si ese es un propósito, si esa es una misión que tienes que hacer o realmente no tienes que hacerla porque no te sale del corazón, no te sale de dentro el poder realizarla. Hemos visto ya 3 pequeños tips. Lo primero, reconocerlo y aceptarlo, no enfrentarse, sino simplemente saber lo que hay, reconocerlo, investigar. El segundo, ver si está alineado con tus metas y tus valores y recordar esos metas y esos valores porque va a ser un impulso. Y el tercero, analizar el coste y el beneficio de tomar esa acción para poder llegar a ese objetivo. Vamos con el cuarto. El cuarto es, que por eso os contaba en la introducción, el tema de las emociones, es gestionar tus emociones respecto a tomar esa primera acción. Las emociones, veréis, a la hora de tomar decisiones salen todas y salen todas las que además ahí te sale el miedo, te sale el ego, te va a salir todo, sobre todo si esa decisión, bueno, pues quizás te saca demasiado de tu zona de confort o lo ves demasiado arriesgado o es algo que no has hecho nunca, entonces por supuesto que ahí esa sensación de temor va a surgir mucho más. Gestionar las emociones teniendo en cuenta que, ¿te acuerdas lo que te decía, ¿no? Las emociones son un arco seno-coseno, van de arriba a abajo y una vez que aprendes a gestionarlas, quizás la diferencia entre el arco de arriba y el arco de abajo se va reduciendo. No vas a estar nunca en una línea plana a nivel de emociones, por favor, sería aburridísimo. Nadie está a tope de energía todos los días de su vida, ni nadie está por los suelos todos los días de su vida. La mayoría de las personas fluctuamos de arriba a abajo. La cuestión es la longitud de onda de esa fluctuación. Y en el momento en el que aprendes a gestionar las emociones, si te interesa que haga el podcast, cuéntamelo, porque a lo mejor lo priorizo, porque es un podcast que quizás se vaya el año que viene, pero si te interesa, por favor, déjame en las notas del podcast, me dejas un comentario y a partir de ahí realizo el podcast para que puedas, bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia, aprender a gestionar las emociones. En el momento en que eres capaz de gestionar esas emociones, tomar conciencia de ellas y ser capaz de analizar qué te está pasando y las puedas poner un poco en orden, también vas a poder tomar acción. Porque como todo en esta vida, cuando sabes qué es lo que está pasando, es más fácil que puedas tomar medidas correctoras. Cuando sabes qué emoción es la que te impide avanzar, a pesar del miedo, ¿qué emoción no te impide? Pues bueno, pues es el miedo, es el vértigo, es la tristeza, es el exceso de alegría. Tienes que intentar analizarlo para saber gestionarlo y tomar medidas correctoras. Insisto, emociones positivas y negativas vas a tener siempre. Y las emociones negativas yo intento, desde mi punto de vista, siempre
contrarrestarlas con emociones positivas. Entonces, cuando tengo un día malo, pues recuerdo cosas buenas. Cuando tengo un día en el que me siento una piltrafilla humana, pues lo que intento hacer es recordar aquellas veces en las que he hecho cosas que me han permitido sentirme mejor. Y eso me ayuda a contrarrestar y aumentar pues mi nivel de energía, ya que esa emoción negativa no sea tan negativa, sino que esté un poquito más arriba. Por eso, también es muy importante conocerse y aceptarse como uno es. A mí me ha llevado mucho tiempo y no he terminado de conocerme. Esto es un proceso continuo de autoconocimiento, de autoaprendizaje, conocerse a uno mismo, conocerte, aprender cómo eres, qué te mueve, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sientes ante determinadas circunstancias, te va a ayudar a, bueno, pues tomar acción sabiendo cómo eres. Y ya te voy a decir una cosa más, ya no es solo conocerse, el autoconocimiento para mí es vital, porque si tú no te conoces, no vas a saber cómo relacionarte con los demás, no vas a saber cómo tratar a los demás y no vas a conectar con los demás porque vas a estar como, bueno, pues como con un personaje. Una vez que te conoces o mientras te estás conociendo, por favor, intenta no juzgarte. Esto yo también vuelvo a levantar la mano. Por supuesto que ya sabéis que soy niña tipo 1, yo me autojuzgo todos los días, soy la más crítica que hay, no os preocupéis, ninguna crítica que me digáis va a ser peor de las que me puedo decir yo a mí misma. Y esto que os lo cuento ahora con la mayor naturalidad del mundo, me ha costado eones aceptarlo. Así que el siguiente paso, la siguiente acción que tienes que hacer en el proceso de conocimiento es aceptarte tal cual eres, saber pues cuáles son tus taras, saber cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, aceptarlos, potenciar lo bueno e intentar contrarrestar lo malo, pero aceptando todo, porque eso, lo bueno y lo malo, la luz, la oscuridad, el yin y el yang forman parte de ti. Somos lo uno y lo otro constantemente. La cuestión es conocerlo e intentar potenciar una cosa y minimizar la otra. Así que cuanto más te conozcas y más te aceptes, más fácil va a ser que, bueno, en todo este proceso de enfrentarte al miedo lo puedas llevar de mejor forma. Otra cosa que puedes hacer, que es como una especie de training, es como una especie de entrenamiento, de workout, llámalo como quieras, a la hora de tomar pequeños pasos que te ayuden a actuar a pesar de ese miedo, es ni más ni menos que hacer todos los días cosas, por pequeñas que sean, que esto me lo has escuchado más de una vez, que te ayuden a salir de tu zona de confort, que te obliguen a salir de tu zona de confort todos los días. Ir al trabajo por un camino distinto, lavarse los dientes con la mano contraria, probar una comida que no has probado nunca, si tu mano dominante es la derecha, intentar hacer cosas con la izquierda. Ese tipo de cosas te van a familiarizar, que parecen tontas, que parecen que no te aportan, pero te van a familiarizar con el mundo de el reto, con el mundo de cosas diferentes. Y vas a generar una especie de músculo, no me refiero a decir la palabra músculo, a callo, van a generar un músculo mucho más gordo a la hora de tener menos miedo y tomar acción. Y una de las cosas, y sigo con los tips y luego te hago un resumen, otra de las cosas que también puedes ayudar te puede ayudar, y esto vale para tomar acción en el miedo, para cualquier situación que tengas en la que realmente te saque por completo de tu zona de confort, o sea, un marrón de proporciones bíblicas, es tomar distancia. ¿Sabes eso de sacar la cabeza y ver con perspectiva? Porque cuando estás metido dentro de ese charco de porquería, por no decir mierda, que ya sabéis que lo digo en el podcast, cuando estás metido en ese charco de problemas, estás tan metido allí, tan imbuido, estás tan buceando allí dentro, que no eres capaz de ver que hay otras cosas hacia arriba y hacia abajo. Así que tomar distancia de ese reto, de esa situación, de ese paso que tienes que hacer y ver desde fuera, pues qué pasaría, cuáles serían los pasos que tendrías que realizar, qué cosas tendrías que tener en cuenta, desde la perspectiva de la calma y viéndolo como una tercera persona, eso te va a ayudar a tener más información y afrontar las cosas de una manera diferente. Tomar distancia y tener perspectiva de cualquier situación que vayas a abordar te va a permitir, bueno, pues probablemente te des cuenta de que cuando sacas la cabeza del charco en el que estás metido y ves que, bueno, tomar esta decisión me puede llevar hacia allí, me puede llevar hacia allá, si hablo con este cliente y me dice que no, ¿qué es lo que puede pasar?
¿Qué es lo que tengo que hacer si pasa esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer si pasa lo otro? Y eso te va a dar una serie de argumentos y herramientas para que cuando suceda lo uno o lo otro seas capaz de reaccionar. Pero si no tomas distancia y estás metido en el charco, cada cosa, cada pequeño escollo que te surja en el camino va a ser, bueno, pues otro obstáculo, va a ser una montaña inmensa en vez de un pequeño escollo porque no lo has tenido en cuenta. Y entonces te va a desmoralizar más y te va a impedir tomar acción en el siguiente paso, porque recuerda que es secuencial, pasito a pasito, pasito a pasito. Y desde luego, por favor, no le des de comer al miedo. El miedo puede ser muy majete, te puede hablar, te puede contar cosas, incluso puede ser confortable porque, claro, en el sofá se está muy bien, pero no le des de comer. No permitas que el miedo se coma toda tu comida. No permitas que el miedo crezca y crezca hasta el límite que sea incapacitante. Porque llegará un momento que cuando sea incapacitante, entonces este pequeño miedo se convertirá en una fobia o en un trastorno que realmente necesitará terapia y será más difícil de solucionar. Al miedo no hay que alimentarlo, al miedo hay que minimizarlo, hay que gestionarlo y hay que afrontarlo con serenidad, tranquilidad y aceptación, pero nunca alimentarlo. Y es muy fácil porque el ego se va a encargar de darte argumentos, el ego, tu entorno o a personas a que les cuentes que no están en tu misma sintonía de lo que quieres hacer, se van a encargar de darte argumentos para alimentar ese miedo. Así que procura no darle de comer para que no se te ponga bien gordito en el sofá, sino que directamente, bueno, pues de alguna manera lo puedas ir gestionando en el tamaño en el que está e incluso ir reduciéndolo poquito a poco. Pero nunca le des más argumentos porque el miedo crece prácticamente solo y si le das de comer crece a un ritmo agigantado. Y lo último, que quizás lo he ido desgranando a lo largo de todo lo que te he contado en este episodio, es que tengas una mentalidad positiva, positiva y realista. Atención, no te estoy diciendo que todo tenga que ser estupendo, todo sea maravilloso, todo es papiroflexia y fantasía, como contaba hace años con unos amigos. No se trata de que todo sea estupendo y maravilloso. La vida tiene problemas, la vida tiene dificultades, hay retos, hay escollos, hay marrones, hay problemas grandes, hay problemas bíblicos, pero se trata de verlos desde un punto de vista optimista y positivo. ¿Por qué? Al menos yo te cuento mi experiencia, porque cuando yo lo he vivido desde el punto de vista positivo y optimista, es más fácil de llevar y de sobrellevar y de tomar acción que cuando lo veo desde el punto de vista negativo, porque estoy alimentando ese miedo. Mientras que desde el punto de vista positivo y optimista, soy capaz de ver otras opciones y tú vas a ser capaz de ver otras opciones que te permitan saber cómo tienes que reaccionar. Y esto que, bueno, ya sé que hay muchos que estáis en contra de esa corriente del pensamiento positivo, pero yo no estoy hablando del pensamiento positivo de los mundos de Yuppie ni que todo sea de color de rosa. Estoy hablando de pensar en positivo siendo realista. Quizás quita la palabra positivo y utiliza la palabra optimista. Optimista bien informado, optimista realista o positivo realista. A mí me parecen unas mejores maneras de actuar, porque el que es negativo, el que piensa siempre negativo, alimenta todo lo negativo. Y aquí me voy a poner un pelín hierbas. Ya sabes que al final somos energía y vibramos. Si tú vibras en sentimientos negativos, vas a traer sentimientos negativos. Si tú vibras en sentimientos positivos y en ideas positivas, vas a traer ideas positivas, sentimientos positivos y personas a tu alrededor que tengan esa mentalidad también positiva y que te ayuden y te impulsen en el proceso. Pero siendo realista, he dicho un pero. Ya sabéis que soy más partidaria del aunque, pero en este caso, otra vez, he dicho un pero. Y con esto, bueno, pues termino este episodio recordándote que pienses que cada día de tu vida es una vida en miniatura, así que cuando vayas a dormir por la noche, procura que ese día haya sido, bueno, que te vayas tranquilo, como si fuera tu último día, y no te estoy diciendo nada que te tengas que morir ni nada por el estilo, aunque lamento decirte, ya sabes, spoiler, todos nos va a llegar ese momento a la hora de morir, pero procura que te vayas tranquilo, sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer, sintiéndote orgulloso de todo lo que has hecho, no dejando para mañana lo que puedas hacer hoy y haciendo esos pequeños pasos, sintiendo esa satisfacción de que no has llegado al objetivo final, pero estás en el camino y ya sabes que a medida que vayas dando pasos, se va a abrir ese camino, se va a abrir
las opciones, se van a poner a tu disposición todas las herramientas y todas las oportunidades a medida que vas dando pasos. Y esto no significa que se vayan a poner solas, sino que vas a tener esa capacidad de encontrarlas. No es que de repente llame a tu puerta o al mensajero de Amazon cuando has comprado algo con la solución a tus problemas. Vas a ser capaz de darte cuenta de cuál es la solución a tu problema, pero solo cuando estás en medio del camino. Así que recuerda que actuar a pesar del miedo es maravilloso. Tenéis una newsletter de LinkedIn donde os hablaba justo de eso, de actuar a pesar del miedo, de lo importante que es continuar y continuar y continuar, de lo importante que es salir de tu zona de confort y lo importante que es vivir cada día al máximo. Y fijaos, os dejo con una reflexión de, bueno, ya sabéis que mi padre falleció en marzo del 2022 y yo recuerdo una de las últimas conversaciones con él en la que, bueno, él ya sentía que se iba a ir, yo no estaba, bueno, no sé si dispuesta a asumirlo o sí que lo sabía, pero no quería reconocerlo. Y él estaba como bastante inquieto. Y os puedo asegurar que aunque mi madre sí que es hierbas y yo soy bastante hierba, ya sabéis, mi padre no lo era. Él escuchaba, pero no participaba y siempre decía, ay, ¿cómo estáis ahí? ¿No? Pero en ese momento en el que él vio la muerte cerca, fue la primera vez que, bueno, pues quiso hablar de la muerte, quiso hablar de qué hay detrás de la muerte. Estuvimos teniendo conversaciones sobre la muerte, sobre lo que hay después. Bueno, aquí cada uno que utilice, si queréis, algún día os cuento cuál es mi opinión personal sobre esa parte. Pero digamos que una de las preguntas que yo le hice fue, papá, ¿tú te vas tranquilo? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Has tenido una vida plena? Sí, había tenido una vida plena. El pobre, bueno, había tenido un ictus y no hablaba muy bien. Sí que me contestó que había tenido una vida plena, pero se arrepentía de algo. Y yo al final, bueno, pues le hice una serie de tips, le conté qué se podía hacer, si no era capaz de hacerlo de una forma, qué otra vía alternativa podía hacerlo para irse más en paz y a su manera lo consiguió y se fue en paz. Pero fíjate lo importante que es reconocer que aquí estamos medio telediario y que por lo tanto si queremos tener la vida que realmente te mereces, si quieres tener la vida que te mereces, si quieres lograr los sueños que te mereces y que tanto deseas, no tienes más remedio que actuar a pesar del miedo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este episodio, por favor, ya sabes que puedes en YouTube suscribirte y en el podcast te agradezco que me dejes en iVoox un corazoncito y un comentario para que hacer que este podcast llegue cada vez a más personas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.